Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una vez más a tu espacio Sin Estrés, un lugar donde hablamos de psicología, sobre la salud mental, ponemos los principales problemas a nivel social para poderlos analizar desde el punto de vista psicológico y desde la salud mental. Somos psicólogos que queremos trabajar de la mano con ustedes para el bienestar y el crecimiento, buscando, por supuesto, acrecentar las habilidades y las herramientas para mejorar nuestra salud mental. Así que si usted es de las personas que todavía no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba y le des a la campanita para que te puedas informar de todo el contenido que estamos subiendo semana a semana. Yo soy el psicólogo Leandro Andara y les estaré acompañando en este recorrido de estos minutos de análisis y reflexión sobre un tema que va a ser muy interesante. Pero para el día de hoy no voy a estar solo. Invité a dos personas, dos profesionales de la salud mental. Por un lado, invité a la psicóloga María Solimar, que es egresada de la Universidad Rafael Urdaneta y que está en el estado Mérida. Bienvenida, María Solimar. Un gusto poderte tener aquí en Sin Estrés. Hola, hola, Leandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todas las personas que están allí tras la pantalla, que nos escuchan el día de hoy. Sé que el tiempo de cada uno vale oro, vale vida y bueno, valoro muchísimo que estén presentes y presten sus oídos a lo que hoy vamos a tratar. Un tema maravilloso en donde podremos aportar muchísimo. Qué honor de verdad, Leandro, qué honor de verdad a mis colegas del día de hoy poder compartir este espacio y gracias por esta invitación tan maravillosa a este podcast y bueno, por darme el derecho de palabra. Además, pues me encanta el nivel de este programa. Muy bien, muchísimas gracias, María. Sí, bueno, un poco para que las personas te conozcan, tú eres egresada de la Universidad Rafael Urdaneta y estás en el libre ejercicio y tu consultorio está allá en el estado Mérida. Eres redactadora social, maestrante en clínica y especialización en derechos humanos y tu línea de investigación es en mujeres, autoestima y resiliencia. Y realmente eso es muy importante porque nos permite conocer un poquito más de ti. Pero hay otra persona que siempre he querido que esté con nosotros en el programa, aquí en Sin Estrés, que es el psicólogo Moisés Pérez, quien es egresado, quien es allá del estado Lara, de Barquisimeto, un amigo, psicólogo clínico también, y que bueno, desde hace tiempo hemos estado queriendo compartir este espacio, pero no se nos había dado la oportunidad. Así que Moisés, bienvenido a Sin Estrés. Hola Leandro, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno, de nuevo agradecerte Leandro por el espacio y de nuevo muy contento por estar acá, por poder finalmente estar en tu podcast. Estoy seguro de que vamos a pasarla muy bien y por supuesto pues a compartirle todo el trabajo que hemos estado haciendo en el Centro de Intervención Psicosocial de Venezuela. Ya nos vas a estar contando porque tuviste una experiencia sumamente importante en estos eventos que aconteció y que definitivamente movió toda la población venezolana. De verdad que es un gusto y bueno, en esta oportunidad también quiero darle las gracias a nuestros patrocinantes quienes hacen posible este espacio, este podcast y que nos dan la oportunidad de confiar para poder llegar a todos ustedes. Agradecidos con estos patrocinantes quienes aparecen en pantalla y que nos dan la oportunidad de poder tener estos minutos de reflexión en psicología, en salud mental, en bienestar y en crecimiento. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema sumamente importante, el laberinto de la anticipación, pensamientos catastróficos. A ver, muchachos, creo que si una de las áreas que nosotros evaluamos en el examen mental es precisamente los pensamientos. Quiero comenzar con María, conversando precisamente sobre qué son esos pensamientos catastróficos, porque a propósito de la situación que vivimos el 24 de junio del sismo, muchas personas han quedado precisamente con ese bucle catastrófico, con ese pensamiento repetitivo, con ese sesgo, buscando la confirmación de que efectivamente va a pasar algo, pero que no termina de pasar.
Correcto, sí. Efectivamente, tras el terremoto vivimos todos un tremendo susto el pasado 24 de junio y bueno, con este sismo en Venezuela estamos aprendiendo en este proceso a determinar o a detectar cuáles son esos pensamientos que nos generan malestar y que nos hacen sentir en un bucle de malestar. Yo les digo a mis pacientes desde el punto de vista psicológico que el catastrofismo en cristiano pudiéramos llamarle que el cerebro está intentando ganarse el Oscar a la mejor película de terror, porque realmente se quiere apoderar de nuestro bienestar el pensamiento catastrófico. Este es un temazo el día de hoy, estoy listísima para que podamos conversarlo abiertamente en este espacio y pues evidentemente ese catastrofismo que es precisamente esa trampa mental que nos juega en la mente nos hace saltar directo al peor escenario posible y esto nos hace asumir que lo destructivo no solo es probable sino que además es inevitable y cosa que parece una trampa mental, ¿no? Sí, Tras el fuerte temblor estamos en alerta máxima, digamos, mentalmente. Moisés, hay algo que a nosotros como psicólogos clínicos nos compete mucho, que es el sufrimiento psicológico. Y es que efectivamente cuando las personas desarrollan este tipo de pensamientos, estas distorsiones en el pensamiento, donde todo es una catástrofe, evidentemente llega al sufrimiento psicológico. ¿Cómo podríamos enseñarles a la comunidad a identificar esos pensamientos que le estamos llamando catastróficos? Mira, sí, Leandro, realmente todo parte, por supuesto, de la pregunta ¿y si? ¿Qué pasaría si? Sí, y al final una simple pregunta condicional desencadena el peor escenario posible en nuestras mentes, porque principalmente el ser humano nace con una función adaptativa a la anticipación. Y actualmente, pues, entendemos que el cerebro no está diseñado para hacernos felices, sino para mantenernos vivos, para alejarnos de aquello que nos puede dañar, aquello que nos puede poner en riesgo nuestra vida. ¿Sí? Entonces, el sesgo de negatividad precisamente era útil para huir de los depredadores, para conseguir comida, pero pues, para leer un correo electrónico o para algo así es algo obsoleto. En este caso, pues sí nacen pensamientos intrusivos y más ahorita con esta situación pues, del terremoto del 24 de junio. ¿Qué pasa? Con las personas que ya están siendo abordadas, personas que vivieron la situación muy de cerca, es normal que hayan pensamientos intrusivos, es normal que haya catastrofismo. Sin embargo, lo importante en este caso es, pues, desde mi perspectiva como profesional, te diría que es racionalizar esos pensamientos para así romper ese sistema de creencias y entender que las cosas no van a ocurrir como a nivel catastrófico se cree que va a ocurrir. Sí, Sí, hay algo bien interesante, sí, hay algo bien interesante que en este pensamiento, en este bucle en el que se encuentra la persona, hay dos frases claves que se repiten en las personas y que seguramente ustedes también en el consultorio lo han podido evidenciar, que es cuando el paciente dice, ¿será que me estoy volviendo loco o será que me voy a morir? Entonces, eso resuena constantemente, María, y hace que la persona entre en ese sufrimiento porque se activa el cortisol, se activa toda esa sintomatología fisiológica y la persona, como no lo sabe identificar, quiere buscar ese argumento para decir, no, efectivamente me está pasando algo, efectivamente yo me voy a volver, efectivamente me voy a morir, porque yo siento la taquicardia, porque yo siento la sudoración, porque se me quita el sueño, y esto es parte precisamente de los síntomas que se generan cuando se suscitan pensamientos catastróficos. Así es, Leandro. Bueno, mira, como profesional de la salud mental, quiero decirle a todas esas personas que están en estos momentos sintiéndose de esta manera, que es totalmente válido sentirse así tras un suceso ocurrido tan anormal o tan inesperado. Y a veces se utilizan frases como no pasa nada. No, sí está pasando algo. Y partimos de validar esa emoción, validar esa sensación. Realmente colectivamente estamos viviendo sensaciones que son totalmente esperables ante un suceso totalmente inesperado y nuestro objetivo pues es justamente brindar herramientas para aprender a separar lo que es el peligro real o esa sensación que está generándose
en la población o que se está proyectando en la mente, ayudándoles a comprender lo que está ocurriendo dentro de sí, recuperar el control. Hay muchísimas estrategias para que logremos tener ese suelo seguro emocionalmente hablando, y que, bueno, más allá de que la tierra, que representa una estabilidad básica para nosotros y que se mueva, genera todas esas incertidumbres, podamos romper un poco con la incertidumbre y generar ciertas certezas conscientes más profundas como seres humanos, ¿sí? Generar el piso firme es caer en la certeza de que, bueno, puedo tener herramientas para salir adelante y airoso y resiliente ante estas dificultades o ante esta situación, y puedo asumir mediante acciones concretas y mediante acciones muy asertivas el poder resolver todo esto para que esa hipersensibilidad sensorial que tenemos se disminuya. Sabemos bien que tenemos el sistema nervioso de la población un poco vulnerable, y en muchas personas se han generado ciertos traumas o digamos que un estrés agudo. Ahorita hablamos de un estrés agudo, no podemos hablar de estrés postraumático por la periodicidad, ¿sí? Está muy reciente todo esto, pero bueno, en general sí estamos bajo situaciones de alerta, y el cerebro pues a veces no filtra los ruidos comunes. Por ejemplo, cuando pasa una moto cerca de tu casa, me pasó a mí incluso, ¿no? Decía a mi familia, oh, cuidado, está temblando. Bueno, es natural que todos quedemos con esa sensación, o incluso con los truenos, con el ruido de un mueble, sentimos que pudiera estar habiendo un sismo, ¿no? Pero bueno, también es una amígdala cerebral respondiendo ante la amenaza. Pero es que efectivamente, tras un desastre natural, la arquitectura cognitiva del individuo sufre un impacto masivo, Moisés. Y en este escenario, el pensamiento catastrófico adquiere una dimensión particular. Deja de ser un sesgo teórico para convertirse en una respuesta postraumática directa, profundamente vinculada a la supervivencia y a la vivencia de un evento de intensidad excepcional. Entonces, te pregunto a ti, que tuviste esa oportunidad de ir directamente a la zona cero y que tuviste la oportunidad de conversar directamente con las personas afectadas, con las personas que fueron directamente afectadas. ¿Sería esto un mecanismo de defensa o una patología para poder ayudar a estas personas que nos están viendo? ¿En qué momento podemos distinguir que es un mecanismo de defensa y cuándo comienza a ser una patología? Mira, yo creo que podemos partir de los criterios diagnósticos, ¿no? Para poder diferenciar una patología de algún mecanismo de defensa, o de pronto una manera de abordar la situación, porque imagínate, la empatía es necesaria en este tipo de escenarios. Cuando ves una persona que sabes que se quedó sin casa, que vio cómo su casa se caía en su cara, que vio que a su hijo le cayó un bloque encima y lo mató, y lo viste como dejaba de moverse, una situación crítica donde, más allá de generarse una patología, lo que se genera es eso, un mecanismo de defensa donde la persona quiere preservar su psique. Por lo general se aplanan emocionalmente en las primeras horas, los primeros días, después llegan al shock y comienzan a abordar. Fíjate que, hilando un poco esa línea, cuando comienzan los pensamientos catastróficos, ¿no? Porque recuérdate que ya ocurrió el escenario. Ahora tenemos que abordar qué va a ocurrir después. ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora con estas personas que sobrevivieron y que quedaron psíquicamente marcadas por el escenario? Y a mí me gustaría, déjame termino la idea porque sé que te va a gustar. Mira, el catastrofismo nace de la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Entonces, ¿qué hace la persona? Como no tiene la noción de qué va a ocurrir, comienza a generar pensamientos intrusivos. La solución perfecta para evitar este catastrofismo es abrazar el no sé, entender que hay incertidumbre, entender que hay cosas que tú no puedes saber y no puedes controlar, y automáticamente comienzas entonces a desprenderte y a dejar de aceptar los pensamientos negativos. Sí, bueno, precisamente por eso era que quería que nos ampliaras un poco, porque que nos contaras un poco, Moisés, de esa experiencia que tú tuviste precisamente en la zona cero, donde específicamente estuviste, que nos ayudaras pues un poco a entender mejor toda esa situación para poder caer precisamente en esas recomendaciones que posteriormente
vamos a dar porque nos toca reconstruir un país, nos toca reconstruir la salud mental de nuestra población que todavía se encuentra incluso en luto. Claro, fíjate que bueno, yo estuve en La Guaira, me di cuenta que efectivamente había mucha gente, había mucho ruido, había mucho desorden, había mucho caos. ¿Y qué pasa? Que muchas personas, ¿verdad? Gracias a las redes sociales, para bien o para mal, se enteraron y se dieron cuenta de que La Guaira necesitaba ayuda. Pero ¿qué pasa? Que este terremoto no solamente afectó a la zona de La Guaira, también afectó a otras localidades, como por ejemplo el estado Carabobo, el estado Falcón, ¿verdad? La zona de Tucacas, la zona de Boca de Aroa, la zona de Morón, pues muchas personas se le cayeron las casas, muchas personas perdieron familiares, muchas personas estaban gravemente heridas y habían comunidades donde la gente ni siquiera sabía llegar, donde la gente no sabía que había ocurrido algo. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en la comunidad de San Diego Orilla Canal, estuvimos en el barrio La Victoria, estuvimos en el sector Simón Bolívar, en Barrio Ajuro. Hay un barrio que me llamó mucho la atención porque, bueno, se llama Dios Proveerá y efectivamente pues son personas que están en condiciones bastante difíciles y el terremoto los afectó increíblemente porque a veces tienen casas construidas de adobe o estructuras pues un poco indelebles bueno, y se quedaron sin casa, sin techo. Hay personas que no están ahorita durmiendo en sus casas porque tienen miedo de que se les caiga. Entonces duermen afuera en un colchón o en una carpa, en el mejor de los casos de que tengan un colchón o una carpa, porque mira, hay gente durmiendo en las aceras de sus casas, y la desesperanza es increíble, es increíble. Ya llegó un punto donde ya el catastrofismo como que se sublima un poco y la persona ya simplemente está desesperanzada, se sienten abandonados, se sienten que nadie los va a ayudar. Incluso parte del Estado ha ido analizando algunas viviendas y las han marcado como pérdida total y las personas se rehúsan a irse de sus casas y se quedan ahí. Entonces, mira, la tristeza es muy grande, pero siempre trato de contrastarlo, Leandro, con la alegría y la emoción de poder estar ahí, de ayudar, de dar comida, de dar agua, de dar ropa, de dar medicamentos, y no solamente esto, sino también la ayuda psicológica, porque no basta con que tú vistas y le des comida y agua a una persona, el problema también está en la psique, en esa sensación de abandono, ese catastrofismo, esa depresión. Hubo un caso de una señora, que no voy a decir su nombre, pero la señora en el terremoto se cayó un cable de corriente y ella pues le cayó encima pues y la electrocutó. Yo después hablando con ella y abordándola me entero de que la señora no quería soltar el cable, ella lo tenía agarrado fuerte porque ya en ese momento vio a su hijo fallecido, vio que se le había caído la casa y ella no quería vivir. Imagínate. Ella no quería ya vivir. Aún así, pues la ayudaron y le cayeron, el cable se le soltó y bueno, gracias a Dios está viva, está comiendo porque no quería comer. Y bueno, son uno de los casos que estamos ahorita abordando en el Centro de Intervención Psicosocial. María, y se viene un momento difícil para nuestro país porque en teoría hemos prestado la ayuda, hemos atendido la emergencia, que era lo más importante en este momento. Era lo más importante ir a llevar la ayuda, pero es que hay una neurosis colectiva y no somos ajenos a ese sufrimiento que está experimentando las personas que fueron directamente afectadas. Entonces, esa reconstrucción o esa importancia que tiene la salud mental para poder reconstruir nuestro país, para reconstruir nuevamente lo que se ha perdido, ¿cómo cobra importancia en este momento de nuestra historia? Bueno, mencionando la historia un poco, ¿no? En Venezuela el catastrofismo no nace de la nada, llueve sobre mojado. Realmente la mente ya venía lidiando con el estrés crónico, con fallas de servicios públicos, incertidumbre, situación económica, desasosiego. Definitivamente el sismo yo siento que fue uno de los detonantes que rebasó el vaso de la tolerancia y genera cierta ansiedad y mucha angustia en la población, por lo que las respuestas emocionales están siendo quizás exacerbadas o el triple de intensas que lo que ya venía dándose, ¿no? Moisés, qué interesante toda esta historia porque
Para nosotros los venezolanos, escuchar o vivir directamente toda esta situación, más allá de que seamos psicólogos y que podamos entender todo lo que es el procesamiento psíquico de una persona, no dejamos de ser humanos. Qué difícil Claro. pudo haber sido esa experiencia de escuchar la madre que no quiere que su hijo muera, que su hija fallezca, que su hijo se vaya. Y así eso transmite la historia de muchas personas y muchas familias venezolanas. Y yo creo que hay un sentimiento nacional precisamente por esto. Por eso era que decíamos que no nace de la nada este pensamiento catastrófico. Y a pesar de que los días van siguiendo, se suman también los mismos problemas psicosociales que se venían presentando anterior al 24 de julio. Claro, claro. Fíjate que lo que decía María es muy cierto. Esto no nace de la nada. Realmente, por ejemplo, en la zona de La Guaira ha tenido desastres naturales por muchos años. Yo diría que más de 200 años ha tenido muchas catástrofes. Y no solamente La Guaira, sino siento que Venezuela en estos momentos está en un punto de inflexión donde hay mucha predisposición a la tragedia, a lo malo, a lo no tan positivo. Y nosotros como especialistas de la salud mental, Leandro, tenemos que ser empáticos. Tenemos que ser empáticos, pero a la vez ser profesionales. ¿Qué pasa? En escenarios así, Leandro, hey, no es fácil y es muy normal que te sientas triste, que te sientas mal, que te sientas consternado, que se te aguó el guarapo, como decimos coloquialmente, al ver esas personas sufrir o verlas tan desesperanzadas. Pero es precisamente en esos momentos donde hay que ser psicólogos, hay que ser profesionales. Yo, por ejemplo, Claro, pienso que totalmente. mira, la mejor manera de desarmar ese monstruo es con la técnica de la deconstrucción empírica. Comenzar a hablar con las personas, ¿por qué te sientes mal? ¿Por qué crees que te van a abandonar? Aquí estamos, estás vivo y no normalizar la tragedia, ¿sabes? Porque muchas personas lo abordan como que tranquilo, no pasó nada. Pero como decía María, sí pasó y hay que darle importancia a las pérdidas emocionales y a las pérdidas materiales de las personas, porque decir que lo material se recupera no es algo reconfortante para nadie, para nadie. Es una Oye, pero realidad, es que algo muy... sí, claro, de repente nosotros manejamos este lenguaje porque sabemos y entendemos el sufrimiento psicológico, pero coloquialmente las personas dicen eso, María. Regularmente es lo que, incluso, por ejemplo, en los velorios, cuando uno va a dar el pésame, uno escucha a las personas que le dicen, bueno, pero no llore. Entonces se invalida inclusive el sufrimiento de la otra persona. No, no llore, no, esto se recupera. Y esa frase que coloquialmente utilizamos, ojo, que es parte de nuestra cultura. No vamos a satanizar tampoco este tipo de expresiones, pero sí es importante comenzar a validar porque viene un momento de reconstrucción en tema de salud mental de nuestra nación, porque hemos sido golpeados con una tragedia importante que se va a expandir en todas las regiones de Venezuela, porque muchas personas de La Guaira, del estado Falcón, del estado Carabobo, van a llegar a diferentes regiones del país. Y allí hay un trabajo psicológico que debemos hacer nosotros los clínicos. Correcto, así es, Leandro. Y justamente es parte de nuestro trabajo lograr la decatastrofización. Yo recomendaría muchísimo a la población que primero validemos los pensamientos, revisemos qué realmente estamos administrando dentro de nuestra mente. Muchos podemos estar catastrofizando en estos momentos y me incluyo porque de alguna manera hay sensación de inquietud, ¿sí? Sin embargo, debemos hacerle, digamos, una ganancia a esa reacción. Vamos a ganarle un paso más adelante a esas reacciones de angustia o de nerviosismo o de preocupación. Yo recomendaría muchísimo que nos unamos a revisar, bueno, en las comunidades, si hay algún ingeniero, si hay algún arquitecto, o si podemos buscar personas que nos ayuden, que nos contribuyan, haciendo un apoyo profesional o generando apoyos profesionales, ingenieros, bomberos, para revisar, por ejemplo, si las viviendas están en una situación de vulnerabilidad importante. Sé que son muchas las carencias
y pocos los profesionales, aunque Venezuela tiene bastantes profesionales, es tan grande el impacto que evidentemente pues tenemos que llenarnos de un poco de paciencia. También pedir paciencia en estos momentos es difícil. Yo también viví una catástrofe similar en donde se desbordó un río y mi casa cayó por completo junto con toda mi finca, y definitivamente sé lo que es estar allí en esos instantes, ¿no? Se me eriza la piel cada vez que lo hablo, pero definitivamente también tengo algo que decirle a las personas que están allí tras la pantalla. Sí podemos lograrlo, no se logra inmediatamente, pero podemos reconstruirnos, podemos resistir y replantearnos. No va a ser de inmediato. A veces sentimos que la tierra nos está temblando, o que nuestro mundo se deconstruye o se derrumba en esos instantes, incluso si tenemos pérdidas humanas y familiares importantes, pero debemos resguardar nuestra salud mental para poder resistir y reinventarnos. Lo bonito del ser humano es que tenemos la capacidad de readaptarnos a ciertas circunstancias y ser resilientes para transformarnos a través de ellas. Entonces, lo primero es anclar este pensamiento que nos está distorsionando una realidad que probablemente pueda tener diferentes aristas, y revisar por dónde sí puedo ejecutar una reacción mucho más acertada y generar respuestas que me den bienestar tanto a mí como a mi comunidad. Entonces, sé exactamente cuál de pronto puede ser el miedo de muchos de no saber hacia dónde voy, qué voy a comer, cómo va a estar mi situación laboral, incluso en el caso de que se haya derrumbado áreas laborales. Sin embargo, bueno, podemos agarrarnos también de otro elemento que es la fe, las amistades, la comunidad. Nunca estamos solos, a pesar de que estemos en un sufrimiento muy profundo. Siempre tenemos personas, siempre tenemos recursos. El punto es centrarnos en poder reorganizar las ideas y tener un plan de acción que nos pueda promover el bienestar. Sí, porque es que se vienen muchos elementos y se viene mucho trabajo, no solamente desde el punto de vista psicológico, también de la medicina, de la infraestructura, una reorganización total de los diferentes componentes y los diferentes factores que juegan a nivel social en todos estos planos. Moisés, pasó la situación, llegó el estado de emergencia, muchos voluntarios llegaron a la zona cero, han tenido que ir, han vuelto. Me gustaría que nos contaras un poco esa experiencia que ustedes están haciendo desde Barquisimeto, desde el centro que ustedes controlan, y cuáles son esas recomendaciones que como profesional y como voluntario tendríamos que tener en este momento para manejar esos pensamientos catastróficos. Sí, mira, bueno, en primer lugar, primero definir a qué población va la recomendación, ¿no? Porque cada persona yo creo que debería tener directrices muy específicas. Por ejemplo, en el caso de los profesionales de la salud mental, mi mejor recomendación es formarse, porque creemos que simplemente es ir y ya, o ir con una bolsa con algo y entregarla, y estas personas necesitan más, necesitan que les hables, necesitan que los abordes y necesitan que sepas qué decirles y cómo abordarlos. Precisamente nosotros, este sábado 11 de julio, tenemos una formación en las instalaciones del Colegio Pedro Pablo Barnola. Ya tenemos 100 personas inscritas formalmente. Estamos también recaudando donativos para llevar a esas comunidades. ¿Qué pasa? Queremos formar, queremos enseñar, queremos dar las instrucciones, las directrices, los canales que podemos utilizar para poder abordar correctamente a estas personas, porque hay muchos psicólogos, muchos especialistas de la salud mental que quieren ayudar, pero realmente no saben cómo. Entonces, mi mejor recomendación para, en este caso, nuestra población, es que se formen y que sepan cuáles son los protocolos determinados en relación a cada caso. Porque, por ejemplo, un niño de 5 años no lo vas a abordar igual que una madre de 60 años viuda, por ejemplo. Claro, totalmente. Y estas recomendaciones para la población en general de los pensamientos catastróficos, que también son importantes, porque si bien es cierto, en el plano profesional, la actualización permanente debe ser una constante como una garantía de la competencia que tenemos como profesionales. También esas personas que están viéndonos y nos están escuchando, están esperando esa recomendación que dicen: yo todavía no he podido conciliar mejor el sueño, yo todavía siento palpitaciones,
yo todavía no tengo ganas de comer, yo todavía me siento culpable, yo todavía siento que no estoy haciendo nada. Mira, sí, bueno, alineándonos un poco con el nombre del podcast del día de hoy, que es el laberinto del catastrofismo. Yo considero que salir del laberinto no implica tener todas las respuestas, sino aceptar que no podemos controlar el futuro, pero sí nuestra mente, nuestro pensamiento actual, nuestro presente. La verdadera resiliencia no es adivinar el mañana, es confiar en nuestra capacidad de resolver lo que llegue en ese momento. ¿Okay? Y principalmente eso, ser pilares de resiliencia, de fuerza, de optimismo, porque en este momento es lo que hace falta. Hay que darle fuerza a nuestros hermanos venezolanos para que sean resilientes y entiendan que es una catástrofe, que hay pérdidas, que hay destrucción, pero que hay ayuda, que hay apoyo y que ninguna de esas personas que estamos ayudando están solas. Bueno, en esta parte me gustaría, Moisés, conversar sobre esta parte sensible que estuvimos conversando unos días al principio, después del 24 de junio, que tú me decías, Leandro, sí, estamos haciendo la ayuda, estamos ayudando, colaborando, pero hay algo que me tiene afectado y es ver que estoy tan cerca de tantas personas que han fallecido. Creo que es un lado muy sensible y que se va a reflejar muchísimas personas. Sí, Leandro, hay un problema al cual nunca me había enfrentado. Mira, yo tengo ya más de 15 años haciendo voluntariado en diferentes fundaciones y jamás había estado cerca de tantos cuerpos fallecidos, ¿no? Y enfrentamos una realidad muy real, ¿no? Por así decirlo, que es que ya más allá de la tristeza o la fe de rescatar a alguien, nos enfrentamos a un problema sanitario. Sí, porque las personas que no pudieron ser rescatadas o que murieron precisamente al momento del terremoto están allí, sus cuerpos están allí, están descompuestos. Entre las donaciones pues que también se manejaron, pues se manejaba formol, se manejaba cal, porque ya lo que ocurre es que las personas que están siendo voluntarios para rescatar se exponen su salud, exponen sus pulmones a estos gases tóxicos que emiten los cuerpos, y las personas que están también vivas, aún atrapadas, se ven expuestas a esta contaminación. Entonces, por un lado, pues hay que ser empáticos y humanos con las personas que están vivas, pero por otro lado, pues ser responsables con quienes están arriesgando sus vidas, porque hay contaminación en la zona. Y bueno, la necesidad de mascarillas de oxígeno, la necesidad de guantes, la necesidad de pues, equipos que te protejan tus zonas de mucosas, lo que son las zonas oculares, las fosas nasales, la boca, se hace muy necesario, porque al final lo que va a ocurrir es que van a morir aún más personas precisamente por no hacer el rescate de manera responsable. Fíjate, María, todo lo que nos viene encima como nosotros, como profesionales de la salud mental, porque viene un momento donde tenemos que reconstruir una nación, ¿sí?, en la salud mental. Definitivamente, sin salud mental no vamos a hacer muchas cosas. Y parte del problema que se ha suscitado es que las personas en Venezuela, en líneas generales, no hay cultura de salud mental. Todavía se estigmatiza mucho, todavía la salud mental es para los que están locos. No hay esa cultura real y ese es el trabajo y el reto que tenemos nosotros día a día de poder psicoeducar a la población para hacerle ver la importancia que tiene en sus vidas, la importancia que tiene en la existencia, trabajar en pro de mejorar la salud mental día a día. Sí, claro. Mira, fíjate algo. En estos momentos muchas personas están sintiendo miedo y el miedo es todo lo contrario a lo que es la resiliencia. Sin embargo, la resiliencia nos ayuda a sentir que hay un piso para reconstruirnos, que aunque el piso se haya movido, literalmente hablando, podemos conseguir maneras de volver a centrar nuestro eje emocional. Y yo partiría que, en principio, de lo particular, vamos a generar pensamientos de tipo asertivos, en donde después de lo vivido el 24 de junio, sintamos que definitivamente no es que seamos débiles, sino que somos humanos. Y ante esta angustia, es importante
protegernos de todas estas sensaciones o quizás trastornos que pudieran llegar a generarse. Entonces, de allí partimos que la psicología va a contribuir y está contribuyendo muchísimo a nuestra nación desde el punto de vista en que ya hay mucha acción de parte de diferentes entes, ONGs, incluso la misma sociedad, las mismas comunidades y los mismos profesionales, colegio de psicólogos, entre otras organizaciones, ya estamos haciendo bastante intervención para que justamente hagamos prevención de trastornos que pudieran generarse o vincularse con este hecho. Yo llamaría a la población a que definitivamente, si esto nos ha movido muchísimo emocionalmente, busquemos ayuda, apoyo. Hay muchísimos psicólogos a disposición. Yo creo que ahora más que nunca estamos más sensibilizados a proteger a nuestra nación, a acompañar emocionalmente. Incluso desde acá, desde el Estado de Mérida, venimos organizándonos para hacer intervenciones para quienes ahora vamos a recibir en nuestro estado, porque no queda esto en La Guaira, esto se expande a todo el país y el país necesita abrir los brazos, abrir la disposición total y plena para que le demos ese apoyo necesario a las personas que están en sensación de vulnerabilidad o en estado de vulnerabilidad. Muy bien, yo creo que en esta parte del podcast, para que vayamos cerrando, porque bueno, como siempre se dice que el tiempo es oro, vamos a ser muy puntuales con estas recomendaciones para que las personas que se encuentran en ese laberinto puedan efectivamente poder salir de ese bucle también. Creo que como profesionales en la salud mental tenemos esta oportunidad de psicoeducar a nuestra población y llegar a muchas personas que seguramente se han identificado con todo el contenido que hemos estado conversando y reflexionando, desde esta parte de exposición, de esta parte de confirmación, de esta parte de reestructuración, obviamente es el enfoque clínico que cada uno de ustedes maneja, pero sí sería interesante que le pudiésemos dar 2 o 3 herramientas para que las personas las tengan en sus manos y puedan probablemente salir de ese bucle catastrófico en el que se puedan encontrar. Moisés, vamos a comenzar contigo esas recomendaciones que pudieses darle al colectivo. Mira, la principal recomendación es deconstruir las distorsiones cognitivas. ¿Ok? Como bien lo hemos hablado todo este rato, hay catastrofismo, hay pensamientos de que esto no va, que no vamos a salir de esto, que pues no vamos a recibir la ayuda, que la casa no se va a reconstruir, que me quedé sin casa, que evidentemente pues hay situaciones que no se pueden resolver, como por ejemplo el fallecimiento de familiares o de amigos, pero la situación por la que está pasando cada una de las personas se está haciendo lo posible por mejorarla, por ayudarlas. Bueno, cada quien lo hace de acuerdo pues a su alcance, ¿no? Hay personas que se esfuerzan por llevar cosas a centros de acopio, hay quienes pueden viajar, hay quienes viven en las zonas y se prestan para ayudar, y quienes no tienen el tiempo pues ayudan monetariamente porque es una realidad que nosotros como equipos de trabajo tenemos que movilizarnos, tenemos que comer, tenemos que pues, hacer cosas que implican un costo. Pero lo más importante es que entendamos que cada uno de nosotros puede ayudar y que cada una de esas familias se está ayudando, se está avanzando. Claro, no es algo masivo, no es algo que se va a hacer en un día o dos, pero lo que sí te puedo asegurar es que mientras más personas se sumen, más aumenta la probabilidad de que cada una de estas personas puedan tener de nuevo su hogar. Así es. María, ¿qué recomendaciones le das a la población para manejar este laberinto, para manejar estos pensamientos que seguramente han dominado y que siguen flagelando y los lleva al sufrimiento psicológico? Bueno, mira, me uno a la acción. La acción definitivamente disminuye el miedo. Y principalmente accionamos cuando hacemos dieta de información, es decir, el catastrofismo se alimenta de sobreinformación
Y bueno, los rumores, el WhatsApp, las redes tienden a generar muchísima más angustia. Entonces, lo principal es informarnos a través de cuentas oficiales, como Funvisis o cuerpos de rescates locales, para cortar la raíz de esta cadena de rumores que puede generar una bola de nieve que nos lleve a ese efecto túnel en donde entremos en pánico. Eso principalmente. Luego, pues también evidentemente hay muchos otros ejercicios, como por ejemplo, si te sientes en angustia, tocar piso firme, puedes descalzarte, si es posible en un lugar seguro, descalzarte y colocar tus pies sobre el suelo y decir, bueno, estoy a salvo, estoy bien, estoy apoyada, porque usualmente se genera mucha inestabilidad tanto física como emocional después de un post-sismo, ¿no? O un terremoto. Entonces, ese contacto físico con la realidad rompe ese bucle de pensamientos. Hay muchos ejercicios de los cuales podemos servirnos a través de psicólogos que, bueno, yo sé que el tiempo acá vale vida, es muy cortito, vale oro, y bueno, podemos comentar otros más. Por último, pudiera mencionarles que, bueno, el pensamiento catastrófico vive justamente del futuro y el futuro lo predice de una manera muy negativa. Entonces, y si pasa que se cae mi casa, por ejemplo, y sí, lo que hablaba Moisés en un inicio del podcast, bueno, necesariamente es importante saber cuál es la realidad versus la probabilidad. Es decir, ¿es probable que esta casa se caiga? Bueno, vamos a buscar la manera de que revisemos si esto es probable o no, o qué pudiera pasar, ¿no? Es probable que haya un sismo más fuerte. Mira, esto es impredecible, así que llenar de más angustia porque, bueno, va a haber otro sismo, no tenemos la manera de saberlo. Entonces, llenarnos en ese bucle, llenarnos de ansiedad en ese bucle de pensamientos no nos es beneficioso. Entonces, hay una frase muy bonita que dice que hay que vivir el aquí y el ahora. Y el que nosotros sepamos que en esta realidad que tenemos, las cosas están bien, las cosas están tranquilas, porque precisamente parte del pensamiento catastrófico es porque las personas se anticipan y no creen en lo bueno que está pasando, sino que buscan ese sesgo para confirmar que efectivamente algo malo va a suceder. Muchachos, los tengo que despedir porque se nos fue el tiempo, pero de verdad valoro mucho, primero, el tiempo y la disposición que han tenido y de verdad que sus comentarios y sus reflexiones han sido muy válidos. Me gustaría, María, que nos dejaras tus redes sociales, dónde te pueden contactar las personas. Ok, bueno, me pueden contactar por Instagram en Psicología Mérida, con PS, seguramente abajo va a aparecer el Instagram, y por el 0412-832-8202. Estoy enteramente a su disposición para apoyarles y generar mayor resiliencia para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, María, y por supuesto, Moisés, ahí va a estar saliendo en pantalla tu correo electrónico, tus redes sociales, tu número de teléfono, Moisés, pero también nos gustaría saber dónde contactarte, porque María está en los Andes, pero tú estás al occidente, en Barquisimeto, en Caudal. Claro. Pueden contactarte? ¿Cómo pueden hacer para contactarte? Tu número telefónico y de qué manera podrías ayudar a la población. Perfecto. Bueno, acá en la parte de abajo están todos los contactos para que puedan acceder. Sin embargo, pues si se encuentran en el estado Lara, pueden contactarme directamente. Tengo consulta privada, pues tanto nacional como internacional, pero además siempre estoy en labores de voluntariado. En este caso, en la directiva del Centro de Intervención Psicosocial de Venezuela, estamos ahorita haciendo un gran voluntariado y cualquier ayuda, cualquier donación, cualquier aporte suma. Así que, bueno, comuníquense aquí abajo y por supuesto que los recibiremos. Por supuesto que sí, Moisés, muchísimas gracias. Moisés, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. María, son colegas extraordinarios y sé que el trabajo que están realizando es maravilloso. Una última palabra para despedirnos el día de hoy, María. Bueno, mira, dejarles el mensaje importante. La resiliencia no es solo no sentir miedo, al contrario. Sentir miedo es válido y podemos movernos a generar acciones importantes para que nuestra vida realmente cambie, aporte a una nueva sociedad y, bueno, definitivamente impactemos de manera positiva a quienes están a nuestro lado. Moisés, tu mensaje final.
Mira, en complemento con María, eso, además de resiliencia, ser valientes, porque creo que de eso se trata, de tener miedo y aún así avanzar, aún así enfocarse, aún así no rendirse. Que el miedo no te pare, que el miedo te motive. Muchachos, abrazos virtuales, de verdad, espero que pronto nos podamos tener la oportunidad de encontrarnos físicamente, pero bueno, por este espacio pudimos hacer esta reflexión. Así que me despido de ustedes y agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Y agradecer, por supuesto, a todos ustedes por haber compartido estas reflexiones aquí en nuestro podcast de Sin Estrés, invitándolos, por supuesto, a que se suscriban. Darle las gracias a nuestros patrocinantes que hacen posible este espacio. Y agradecer, por supuesto, los comentarios que ustedes nos brinden. Pueden dejar todas sus preguntas, sus comentarios en las cajas de comentarios que por allí le vamos a estar respondiendo. Si ha llegado a esta parte del podcast, agradecido totalmente e invitarlos para que sigan disfrutando del contenido que estamos llevando semana a semana. También nuestras redes sociales, @SinEstresFM, nuestra cuenta en Instagram, @SinEstresFM, nuestra cuenta en TikTok. Nos veremos en una próxima ocasión aquí en Sin Estrés.